Bienvenidos a la segunda sección de nuestra serie El don de profecía, la luz menor. Estamos en el análisis de una de las citas de Elena G. de White que ha sido utilizada en muchas ocasiones para señalarla a ella como la luz menor, a sus escritos, y a la Biblia como la luz mayor. Quedamos en la última sección por entrar en la cita de Joya de los Testimonios, tomo 2, página 279. Decíamos que íbamos a leer esta cita porque es una cita prácticamente paralela a la cita en estudio y nos da una luz muy interesante. Dice así: la palabra de Dios basta para iluminar la mente más oscurecida y puede ser entendida por los que tienen deseos de comprenderla. Pero no obstante todo eso, algunos que profesan estudiar la palabra de Dios se encuentran en oposición directa a sus más claras enseñanzas. Entonces, para dejar a hombres y mujeres sin excusa, Dios da testimonios claros y señalados a fin de hacerlos volver a la palabra que no han seguido. ¿Ven que es casi lo mismo de la cita en estudio? Pero noten algo interesante. Dice que a los que han abandonado la guía de la palabra del Señor, entonces, para dejar a hombres y mujeres sin excusa, noten el propósito, Dios da testimonios claros y señalados a fin de hacerlos volver a la palabra que no han seguido. A los que hacen a un lado la Biblia, ¿qué testimonio le da Dios? Dice, o más bien, ¿qué les da Dios? Ya les dije. Les da sus testimonios. Dice, claros y señalados. Está hablando aquí de luz. Una explicación más clara. Está hablando o dando la idea de alguna manera que como se rechaza la Biblia y entonces Dios usa estos escritos, Dios está dándole a estos escritos una naturaleza inferior a lo rechazado. He vuelto a mencionar esta declaración que leímos al principio por dos razones. Una, porque es utilizada, como ya vimos al principio, por uno de los proponentes de que el significado de la cita de Elena White, donde ella usa los términos luz menor y luz mayor, es que sus escritos, los de Elena de White, son de naturaleza menor que los de la Biblia en el sentido de autoridad, como ya leímos en la obra Cómo leer a Elena de White, en la página 18. Y en creencias, en la página 259, también es utilizada esta declaración de Joya de los Testimonios, tomo 2, para hacer referencia al mismo punto, y aclara en la página 258 que los escritos de Elena de White no pueden ser colocados al mismo nivel que el de la Biblia. Sintetizando ambas conclusiones de las publicaciones mencionadas, Cómo leer a Elena de White de George Knight y Creencias de la Conferencia General, tenemos dos puntos específicos, aparentemente proveídos por las dos declaraciones de Elena de White. ¿Cuáles son estos dos puntos? Uno, sus escritos no tienen la misma autoridad que la Biblia. Dos, sus escritos no pueden ser colocados al mismo nivel que los escritos bíblicos en cuanto a autoridad. Que es casi lo mismo, pero notarán que tiene sus diferencias al avanzar en el estudio. Hay algunas implicaciones más en la misma línea de estas conclusiones, plasmadas en otras publicaciones de la Corporación Adventista, que son tratadas en otro estudio más amplio por este servidor, dedicado al tema de don de profecía, con todos sus pormenores y que por lo tanto no trataremos aquí. Esa es otra serie, el don de profecía en la Biblia. En esta serie solo estamos analizando esa cita. Nos limitamos por ahora a las conclusiones ya mencionadas. Reflejan estas dos conclusiones el concepto que Elena de White quiso transmitir con las declaraciones citadas.
Aquí entramos en la segunda razón por la cual volver a la cita de Joya de los Testimonios, tomo 2, y es precisamente que es otra cita sacada de su contexto, también, como la cita en estudio. Veamos, cuando Elena de White dice que la palabra de Dios basta para iluminar la mente más oscurecida, esta es la segunda cita mencionada, no está diciendo de ninguna manera que entonces sus escritos sean de naturaleza inferior, como se pretende que es lo que ella dice en esa cita. Si tan solo leemos 3 líneas antes de esa declaración, vamos a encontrar lo siguiente. El hermano X quiere confundir los ánimos tratando de hacer aparecer que la luz que Dios me ha dado por medio de los testimonios es una adición a la palabra de Dios. Pero da así una falsa idea sobre el asunto. Dios ha visto propio traer de este modo la atención a este pueblo, a su palabra, para darle una comprensión más clara de ella. ¿Qué es lo que está diciendo Elena de White? Que sus escritos no son una adición. No está diciendo que sus escritos son de naturaleza inferior. Pero si yo no leo esa primera parte y luego leo solo lo que dice la cita, puedo hacerle decir lo que quiera. Y al renglón seguido viene la declaración: la palabra de Dios basta, y es la que hemos leído. ¿Qué tenemos aquí entonces? Esta cita, paralela con la cita en estudio y de paso utilizada por la Corporación Adventista para reforzar su propia interpretación sobre el significado de los términos luz mayor y luz menor, ¿apoya de alguna forma tal concepto? Creo que es aquí el lugar para preguntarse, ¿qué quieren decir estos señores con autoridad en relación con la Biblia y los escritos de Elena de White? La pregunta es importante porque el Dr. Knight en la página 24 de su libro dice, por ejemplo, tales declaraciones significan que Elena de White no tuviera nada que decir sobre los temas. No significa que Elena de White no tuviera nada que decir sobre los temas a tratarse, ni tampoco implican que sea una equivocación buscar consejos en sus escritos o que ellos carezcan de autoridad. ¿Captaron eso? Primero él dice que no tienen la autoridad que tienen los escritos bíblicos, pero ahora dice, tales declaraciones no significan que Elena de White no tuviera nada que decir sobre los temas a tratarse, ni tampoco implican que sea una equivocación buscar consejos en sus escritos o que ellos carezcan de autoridad. La pregunta aquí es, ¿qué autoridad era la de Elena de White? Siendo que el mismo Dr. Knight agrega en la página 32, ella no quiso decir que tenía un grado de inspiración menor que la de los escritores bíblicos, sino que la función de sus escritos era guiar a la gente a la Biblia. Yo no sé si ustedes logran entender. No tenía un grado de inspiración menor, ella nunca quiso decir eso, dice él. Lo que no tenía era la autoridad de los inspirados. Mi pregunta al Dr. Knight, si alguna vez ve este video, que lo dudo, pero bueno, ¿no hubiera sido más claro para los lectores de su libro que usted se hubiera definido por una de las dos posiciones, en vez de tomar el camino de la ambigüedad que a nadie ayuda? ¿Cómo entender que el grado de inspiración es el mismo, pero la autoridad no es la misma? Si esto no es indefinición, ¿qué lo es? Pero volvamos a nuestra cita. ¿Qué fue lo que quiso decir Elena de White al referirse a sus escritos como una luz menor que guía hacia la luz mayor? Recordemos en primer lugar los puntos claves a tomar en cuenta aquí. Contexto inmediato, contexto amplio
unidad de los escritos. En cuanto al primer punto, el contexto inmediato, hay dos aspectos a ver aquí. Por ahora trataremos el primero. El segundo lo veremos por razones que luego captaremos mejor al final de nuestro estudio. Vayamos al contexto inmediato. Para eso volvamos a la cita, ahora para analizarla. Poco caso se hace de la Biblia, y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Notemos en primer lugar un detalle interesante, pequeño pero crucial en la búsqueda del significado correcto de esta declaración. ¿Cuál es el detalle? Que respecto a lo que es luz mayor se utiliza la. En la cita, ¿okay? Poco caso se hace de la Biblia y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres a la luz mayor. Mientras que para lo que es luz menor se utiliza una luz menor. ¿Y eso qué? ¿Qué aporta al significado? Mucho. Implica que luz mayor solo hay una. La luz mayor. Mientras que luz menor hay varias. Y los escritos de Elena de White son una de esas luces menores. Una luz menor. No sé si comuniqué el punto. Ella dice la luz mayor, pero refiriéndose a sus escritos dice una luz menor. Ella no dice, la gente está desechando la luz mayor, entonces Dios les habla a través de la luz menor. No. La gente está desechando la luz mayor, entonces Dios utiliza una luz menor. Esto es importante. Cada detalle es importante. Ejemplos bíblicos de luces menores que conducen, guían, apuntan hacia la luz mayor y que en su efecto cada una de esas luces menores son la luz menor del momento, con otras que le preceden y otras que le siguen a futuro. Primer ejemplo. ¿De qué? Luces menores. Juan Bautista. Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. De paso, tomen en cuenta la frase, mi mensajero. Mi mensajero. Mateo 11, 9 y 10. ¿Pero qué salisteis a ver? Palabra de Jesús. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Vayan añadiendo elementos. Un mensajero, o más bien, mi mensajero, y más que profeta. ¿Eso se les parece algo que hayan leído por ahí? Mensajero y más que profeta. Versículo 10. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí. También pueden leer Marcos 1:2. Leamos Lucas 7, 26 y 27. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí. Atención aquí, que las cosas no se repiten por nada. Por alguna razón la Biblia usa varios textos diciendo lo mismo. ¿Qué era Juan el Bautista? Profeta y más que profeta. Era mensajero del Señor. ¿Qué luz lo guiaba? ¿A qué luz pertenecía él? ¿O qué luz representaba como profeta de Dios? De paso,
Hay un dato curioso sobre él. No hubo escritos de él que formaran parte de la Biblia. ¿O sí? Ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, a pesar de que estuvo entre los dos. Y sin embargo fue considerado por nuestro propio Señor como el mayor de todos los profetas. Mateo 11:11 y Lucas 7:28, para los que están anotando. Ahora miren lo más interesante del caso. Deseado a todas las gentes, página 191. El profeta Juan era el eslabón que unía las dos dispensaciones. Como representante de Dios, se dedicaba a mostrar la relación de la ley y los profetas con la dispensación cristiana. Era la luz menor. ¿Qué cosa? Era la luz menor. Una luz, pero la del momento. Es la luz menor del momento. Era la luz menor que había de ser seguida por otra mayor. Entonces, en este caso, aplicando el concepto de que vimos anteriormente, él tendría que llevar al Antiguo Testamento. Esa sería la luz mayor. Es correcto. Si la luz mayor es la Biblia en sí, entonces a donde tenía que conducirlo Juan era el Antiguo Testamento, que era la Biblia que existía en ese momento. El Nuevo no se había escrito. Era la luz menor que había de ser seguida por otra mayor. La mente de Juan era iluminada por el Espíritu Santo a fin de que pudiese derramar luz sobre su pueblo. ¿Quién lo iluminaba? ¿Para que derramara qué? Luz sobre su pueblo. Pero ninguna luz brilló ni brillará jamás tan claramente sobre el hombre caído como la que emanó de la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Cristo y su misión habían sido tan solo obscuramente comprendidos bajo los símbolos y la figura de los sacrificios. Ni Juan mismo había comprendido plenamente la vida futura e inmortal a la cual da acceso el Salvador. Aparte del gozo que Juan halla en su misión, su vida había sido llena de pesar. Su voz se había oído rara vez fuera del desierto. Tuvo el destino de un solitario. No se le permitió ver los resultados de sus propios trabajos. No tuvo el privilegio de estar con Cristo, ni de presenciar la manifestación del poder divino que acompañó a la luz mayor. ¿Cómo? No tuvo el privilegio de estar con Cristo, ni de presenciar la manifestación del poder divino que acompañó a la luz mayor. No le tocó ver a los ciegos recobrar la vista, a los enfermos sanar y a los muertos resucitar. No contempló la luz que resplandecía a través de cada palabra de Cristo, derramando gloria sobre las promesas de la profecía. El menor de los discípulos que contempló las poderosas obras de Cristo y oyó sus palabras era en este sentido más privilegiado que Juan el Bautista, y por lo tanto se dice que es mayor que él. Varios detalles a anotar aquí. 1. Juan era profeta. 2. Era la luz menor del momento. Era la luz menor. Cristo es la luz mayor. 4. Esa luz mayor se reflejaba en las profecías y promesas del Antiguo Testamento. Es importante entenderlo, esto último. La luz mayor, que es Cristo, se refleja en las Escrituras. ¿Como luz mayor también? Por eso es que es llamada luz mayor, por Elena de White, la Biblia. Por la luz que refleja, por la luz de quien refleja. ¿Está bien dicho así? Bueno, lo entendemos. Pregunta. Juan como luz menor, como profeta,
¿qué autoridad tenía en relación con los profetas anteriores a él? Pero era luz menor. Y estos señores nos dicen que lo que es luz menor no tiene la autoridad de los profetas bíblicos. El Espíritu Santo mencionó un pasaje hace un ratito. La autoridad del Espíritu Santo. Tiene la autoridad del Espíritu Santo. Es importante señalar que él es contado entre los profetas de Dios. Y el mayor de todos. Así, por ejemplo, en Conflicto y Valor del 21 de julio, la edición digital dice: Dios llama a hombres como Elías, Natán y Juan Bautista, hombres que darán su mensaje con fidelidad y respectivamente de las consecuencias, hombres que dirán la verdad con valor, aun cuando ello exija el sacrificio de todo lo que tienen. ¿Entre quiénes los pone? Entre Elías y Natán. ¿Quién tenía más autoridad? ¿Elías o Juan el Bautista? De paso, Elías tampoco escribió nada. Eso es lo que iba a mencionar yo. Se encierra nada más entonces a profetas con autoridad divina a los escritores. En este significado que quieren darle a la cita. En Ministerio de Curación, página 293, leemos: El Salvador declaró que en la memoria de los cielos, el Salvador declaró que en la memoria de los cielos se guarda, que los cielos guardan de los hombres nobles, no había hombre mayor que Juan el Bautista. Tan importante era la buena educación física como preparación para esta tarea, que el ángel más encumbrado del cielo fue enviado con un mensaje de instrucción para los padres del niño. El mismo libro dice: Juan el Bautista era un hombre lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento, pero era la luz menor. De nuevo pregunto, ¿qué grado de autoridad tenía en el campo de la inspiración? ¿Estaba al nivel de los otros profetas bíblicos? Sí. Segundo ejemplo de luz menor, la dispensación judaica. El segundo ejemplo de luz menor es la dispensación judaica, con todo lo que abarca, enmarcada en lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Primero, veamos a qué se entiende por dispensación judaica. ¿Qué abarca? ¿Qué incluye? Algunas declaraciones. Alza tus ojos, 23 de marzo. El cristiano que acepta la verdad observará la historia bíblica en su verdadera orientación, el pasado, la historia de la dispensación judaica desde el principio hasta el fin, en vez de ser calificada despectiva y burlonamente como la edad oscura, revelará luz y más luz a medida que se lo estudie. ¿De qué está hablando? Del Antiguo Testamento, definido aquí como la dispensación judaica, la historia bíblica. Nótese aquí que lo que se designa como dispensación judaica, la historia bíblica, es importante que entendamos esto. Es el Antiguo Testamento. Se recalca en la cita cuando dice desde el principio hasta el fin. ¿De qué está hablando? ¿De Génesis? ¿A dónde? A Malaquías. De principio y fin. Otra declaración respecto a la dispensación judaica. Hijos e hijas de Dios, página 228, edición digital. Algunos hablan de la época judaica como un periodo sin Cristo, sin misericordia ni gracia. A los tales se aplican las palabras que Cristo dirigió a los saduceos: y erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios.
Durante el período de la dispensación judaica se manifestó maravillosamente el poder divino. Tan gloriosa era la revelación de su presencia que no podía soportarla el hombre mortal. Moisés, tan exaltadamente favorecido por Dios, llegó a exclamar: estoy asombrado y temblando. Otra vez, ¿qué define ella aquí como la dispensación judaica? Las Escrituras. De nuevo, aquí entonces la dispensación judaica incluye las Escrituras del Antiguo Testamento, ¿o es eso? ¿Quién instituyó la dispensación judaica? La voz o educación en su uso correcto, página 410, edición digital, citado en Obreros Evangélicos 124. Cristo era quien había instituido la dispensación judaica y el servicio de sacrificios. La dispensación judaica abarca toda la historia bíblica del pueblo de Dios. Hechos de los Apóstoles, página 82 y 83, la edición digital dice así: cuando interrogaron a Esteban respecto de si eran ciertas las acusaciones formuladas contra él, defendióse con clara y penetrante voz que resonó en toda la sala del concilio. Con palabras que cautivaron al auditorio, procedió a repasar la historia del pueblo escogido de Dios. ¿Dónde estaba eso? El Antiguo Testamento. Procedió a repasar la historia del pueblo escogido de Dios, demostrando completo conocimiento de la dispensación judaica. Ella usa como sinónimo Antiguo Testamento, dispensación judaica, y de su interpretación espiritual ya manifestada por Cristo. Evidenció su lealtad para con Dios y la fe judaica, aunque demostrando que la ley en que confiaban los judíos para su salvación no había podido salvar a Israel de la idolatría. Relacionó a Jesucristo con toda la historia del pueblo judío. Sinónimo: dispensación judaica, historia del pueblo judío, Antiguo Testamento. Estamos hablando de lo mismo. El don de profecía durante la dispensación judaica. Leo de Testimonios Selectos, tomo 2, página 11, edición digital. Durante la dispensación judaica, Dios habla a sus profetas en sueños y visiones. ¿Notan? ¿Qué es la dispensación judaica? Es el Antiguo Testamento. Durante la dispensación judaica, Dios habla a sus profetas en sueños y visiones, mostrándoles los grandes acontecimientos futuros, especialmente los relacionados con el primer advenimiento de Cristo, para padecer por los pecadores, y con su segunda aparición en gloria para destruir a sus enemigos y completar la redención de su pueblo. A causa de la corrupción de los judíos, mucha atención a esto, porque esto se relaciona mucho con, porque se rechazó esto, Dios envía esto. A causa de la corrupción de los judíos, el espíritu de profecía casi desapareció de entre ellos durante unos cuantos siglos del periodo de la decadencia, pero reapareció en los últimos años de la dispensación judaica para anunciar la llegada del Mesías. ¿Qué está diciendo? A causa de la corrupción de los judíos, vamos a la cita, poco caso se hace de la Biblia. En el caso de ellos, la Biblia que tenían entonces, a causa de la corrupción de los judíos, por hacer poco caso de la palabra de Dios, a causa de la corrupción de los judíos, el espíritu de profecía casi desapareció entre ellos. Durante unos cuantos siglos del periodo de decadencia, pero reapareció en los últimos años de la dispensación judaica para anunciar la llegada del Mesías. ¿Qué habían despreciado? Que son el espíritu de la profecía. Entonces, ¿qué les dio Dios? ¿Qué les dio profecía? Les dio Juan el Bautista. Es la misma historia. Exactamente lo mismo. ¿Dónde está la inferioridad en los segundos? No sé si comunico bien la pregunta. La dispensación judaica es sinónimo del Antiguo Testamento.
Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1062, la edición digital, dice: no existe el contraste que frecuentemente se afirma que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, entre la ley de Dios y el Evangelio de Cristo, entre las ordenanzas de la dispensación judaica y la cristiana. Cada alma salvada en la primera dispensación fue salvada por Cristo tan ciertamente como somos salvados por Él ahora. Los patriarcas y los profetas eran cristianos. ¿Qué está diciendo el comentario bíblico? ¿Qué es la dispensación judaica? El Antiguo Testamento. De esta declaración se desprende eso, que dispensación judaica es todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué he insistido tanto en definir detalladamente la dispensación judaica? Por la declaración que sigue, procedente de Elena de White, y su relación con luz mayor y luz menor. Recuerden que estoy dándoles el segundo ejemplo de luz menor. Se nos volvió a ir el tiempo. ¿Qué problema con el tiempo? Lo vemos en la próxima sección.